órgano de excreción, ¿no? Como normalmente, que es obviamente una de sus funciones, hablar de lo que es la formación de orina y la excreción de productos del metabolismo proteico, sobre todo muscular. Hay que recordar que acá a nivel renal vamos a encontrar otras funciones dependiendo justamente de los tipos celulares en los cuales vamos a encontrar. Entonces acá, por ejemplo, existe una función hematopoyética, ustedes lo conocen. También vamos a encontrar que hay una función buffer, ¿no? Esta función buffer es muy importante para lo que viene a ser la homeostasis, debido a que dentro de lo que es la producción de orina aparece justamente un producto que se llama bicarbonato. Y el bicarbonato se encarga justamente de regular el pH. Obviamente al igual que el CO2, ¿no? Pero en este caso es fisiología pulmonar. El pulmón obviamente realiza una homeostasis a ese nivel respiratoria y en este caso cuando es a nivel renal se le llama una homeostasis metabólica. También podemos encontrar que a este nivel vamos a ver la regulación de las sales minerales. Hay que recordar que muchos electrolitos del cuerpo, como por ejemplo el calcio, participan en lo que es ya sea la estimulación de su absorción o de su eliminación. Y no solamente es el calcio, es el magnesio, es el fósforo. Entonces, no es solamente un órgano responsable de lo que es, la vuelvo a repetir, la excreción, sino que a través de la orina vamos a encontrar una serie de sustancias y le van a dar las otras funciones, incluyendo, por ejemplo, la regulación de la presión arterial. Como ya sabemos nosotros, aquí se produce la renina, ¿no es cierto? Y la renina participa justamente a través de toda una cadena de lo que se le llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y que se va a encargar de regular la presión. ¿Para subirla o para bajarla? Para subirla, no para bajarla. No hay mecanismos. Bueno, por ahí el péptido natriurético, ¿no? Que se produce a nivel cardíaco puede participar, ¿no? Pero que no tiene funciones en este caso tan marcadas. Pero normalmente este sistema está preparado cuando la presión cae y se desarrollan todos los mecanismos para subir la presión, obviamente a través de los factores que están marcados por la fórmula de la presión arterial. Bueno, y finalmente hay que recordar que muchas de las enfermedades que nosotros de repente conocemos van a estar en este caso, digamos, en la calidad de vida de una persona va a depender mucho de la afectación o no del riñón. Dicho por ejemplo, el tema de dos enfermedades clásicas, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes mellitus. En estos casos, por ejemplo, mucho se tiene que cuidar esto de acá. Es decir, hoy en día, por ejemplo, se tiene que sacar a toda persona que está identificada con su cuadro ya de diagnóstico de diabetes, por ejemplo, se le pide microalbuminuria, ¿no? Entonces, se busca desde el inicio detectar cambios que me permitan identificar si es que existe o no la presencia de una nefropatía diabética. Y eso obviamente el paciente a veces no lo dice, no lo menciona porque los cambios en este caso son lentos, son progresivos o de repente son imperceptibles para él. Pero ya a través de estas pruebas podemos identificar esas lesiones antes de. Entonces cuando ya la persona hace nefropatía, su calidad de vida cae, porque al entrar en insuficiencia renal ya va a tener que hacer hemodiálisis y ya sabemos que esos cuadros o esos tratamientos lamentablemente bajan la calidad de vida de estas personas. Y entonces eso es como manera introductoria para entender qué importancia tiene hablar de lo que es la anatomía de la. ¿Dónde se localizan los riñones, no? Los riñones, como sabemos, vienen a ser órganos retroperitoneales. Ahora, la altura, en este caso la ubicación, va a variar. Muchas veces me menciona L12, ¿ya? D12 a L3, ¿no? Como un rango, pero no olvidar algo, los dos riñones no están a la misma altura. Hay que recordar, en el caso del riñón derecho se encuentra
2 centímetros aproximadamente por debajo del nivel del otro. ¿Y esto a qué se debe? Al peso del hígado. Entonces eso provoca que ambos riñones no se encuentren a la misma altura. En cuanto a sus caras, ¿cuántas caras va a presentar el riñón? Va a presentar 2. Va a presentar una cara anterior y va a presentar una cara posterior. Se menciona que la cara anterior se caracteriza ¿por qué? Primero, porque es lisa. Lo otro es porque es abollonada. ¿Qué significa eso? Que va a tener en este caso algunas elevaciones. Cara anterior. Y finalmente que es convexa. Quiere decir entonces que si nosotros la vemos, si yo lo viera en este caso al riñón desde este lado, tendría una saliente convexa, a diferencia de la cara posterior que es plana. En cuanto a los bordes, vamos a encontrar entonces acá un borde medial y un borde lateral. El borde medial se está refiriendo a esa región. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el borde medial, ¿cómo sería si está en este caso? ¿No? Mira la forma que tiene. El borde medial sería cóncavo. Y esta concavidad, ¿por qué se va a dar? Acá vamos a hacer la analogía cuando hemos visto el tema del pulmonar. Aquí, la concavidad, no olvidar, aquí se encuentra el seno renal. Pero no olvidar que el seno renal es el espacio, es la cavidad. Sin embargo, aquí en este espacio vamos a encontrar unas estructuras, como es la pelvis renal, la vena renal y la arteria renal. Entonces esa triada se constituye ¿en qué? En el pedículo renal. Pedículo renal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se convierte en el pedículo renal. En cambio, el lateral sería lo opuesto, por la forma, mira acá, sería ¿qué? Convexo. ¿Sí? Pero además, hay que recordar que es libre, ¿no? Es libre, o sea, no está en relación con ninguna estructura directamente, ¿no? Acá, como parte de su constitución, sí se va a encontrar el seno renal y el pedículo renal. Polos. ¿Cuántos polos presenta? 2. Va a presentar un polo superior, ¿no? Un polo superior. Y como ya sabemos nosotros, los polos superiores se caracterizan ¿por qué? Porque acá vamos a estar con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales. Aquí algo importante, ¿no? El riñón, bueno, se grafica de esa forma, ¿no? De alguna manera, para poder explicar, obviamente vamos a ver la constitución interna, pero deben de saber que a nivel renal, muchachos, si es que queremos graficar, los riñones deberían tener esta forma. No sé, para que un poco me entiendan, ¿no? Para hablar un poco acerca de los polos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la distancia que hay entre los polos, ¿estamos de acuerdo o no? Superiores, es menor que la distancia entre los polos inferiores. De ahí que cuando se habla de las relaciones anatómicas, ¿estamos de acuerdo? Estos de acá van a tener mayor proximidad a lo que es la línea media, a diferencia de los polos inferiores que lo hacen de manera lateral o a nivel de flancos. ¿Ya? Y el inferior, que sería el otro polo, vendría a ser libre, ¿no? Acá no hay una estructura directamente relacionada. Ojo, también no hay que olvidar que al ser un órgano retroperitoneal, un poco para que me entiendas, hacer la analogía, es cuando tú hablas de relaciones, en este caso, o sea, los órganos en los cuales se va a relacionar el riñón, es como si colocáramos, muchachos, acá un minifam, ¿estamos de acuerdo o no? Y los otros órganos van a estar encima de ese minifam. Es decir, no hay una relación íntima con ese órgano, sino que esos órganos se proyectan, ¿correcto? Aquí, dependiendo obviamente de qué riñón, porque las relaciones del derecho con el izquierdo no son iguales, ¿no? Hay que recordar que va a variar eso. Ahora, vamos a esta parte interna. Aquí hay que recordar que de acuerdo al orden, vamos un poco a graficarlo, muchachos, miren acá.
Dentro de la estructura que nosotros vamos a tener acá, del riñón, miren acá un poco, del riñón, nos vamos a encontrar y esto no lo tenemos que olvidar. Miren acá. La parte, miren acá, la parte más interna, ¿ya? Voy a poner acá, aquí voy a poner corteza, un poco para que te ubiques acá. Cuando yo digo de corteza, estoy hablando de la corteza renal. O sea, esta región que ves acá, este espacio en blanco, eso sería la corteza renal. ¿Bien? Ahora, la estructura que continúa a la corteza, perdón, esta de acá, lo que está aquí, inmediatamente cerca de la corteza, esto de acá se llama cápsula renal. ¿Ya? Esta es la cápsula renal. Y es obviamente, digamos, la capa más externa de lo que es el riñón. Sin embargo, vamos a encontrar que inmediatamente por fuera de esa cápsula renal, nosotros vamos a encontrarnos con el llamado espacio, ¿ya? Espacio perirenal. Perirenal. Y este espacio perirenal no es un espacio nada más, sino que esto, vamos a colocar acá, está ocupado, ¿ya? Este espacio está ocupado por grasa perirenal. Correcto, es un tejido adiposo, por supuesto que se va a encontrar ahí. Y ahora viene el tema. Y lo de acá, lo que continúa, o sea, lo más externo, ¿estamos de acuerdo? Lo más externo es lo que se conoce como fascia renal. ¿Ya? Fascia renal. ¿Sí? Esa fascia renal, vuelvo a repetir, es de alguna manera lo más externo que de alguna manera protege a todo lo que es el riñón. Sin embargo, deben de saber que esta fascia presenta dos hojas, ¿correcto? Acá hay una hoja anterior, ¿ya? Una hoja anterior. Aquí lo vamos a poner mejor para no malograr esta parte, y una hoja posterior. Ya saben que la hoja anterior es la hoja de quién? De Gerota, o la fascia de Gerota, es la anterior, y la posterior es la fascia de Zuckerkopf. Esas son las dos que se van a estar justamente una delante y la otra detrás. Estas fascias, por ejemplo, se van a unir cuando suben, van a la parte superior, van a dejar acá, o sea, acá está la glándula suprarrenal, pero muchas veces pensamos que la glándula suprarrenal es cierto, está encima. Sin embargo, las dos fascias primero se unen y luego vuelven a coberturar, en este caso, a la glándula suprarrenal. En cambio, es decir, acá están unidas las dos fascias, correcto, la de Gerota y la de Zuckerkopf, pero abajo continúan separadas, ¿ya? Van a continuar separadas en la parte inferior. Eso de ahí hay que tomarlo en cuenta en esas partes. Bien, ahora, pero como yo te decía, eso de ahí siempre en el orden, acuérdate cuando te lo pregunten si es de fuera hacia adentro, ¿ya? De fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Tengan cuidado con el orden, ¿ya? Quien está íntimamente en contacto con la corteza es la parte más externa de lo que es el riñón, es la cápsula. Después de la cápsula, la grasa perirenal o el espacio perirenal, y más externo, la fascia con sus dos hojas que ya te mencionaba. Bien, ahora, tomando en cuenta eso, vamos a recordar lo siguiente. Dentro de la configuración vamos a revisar a lo que es el parénquima renal. Es decir, cuando uno hace un corte al riñón, ¿qué es lo que observas acá? A nivel del parénquima, yo me voy a encontrar entonces primero con la corteza renal, y por supuesto la parte más interna que se llama médula renal, corteza y médula.
A nivel de esta corteza, que es la que se encuentra inmediatamente debajo de lo que es la cápsula, nosotros vamos a encontrar a este nivel los llamados, aquí, corpúsculos, ¿ya? Corpúsculos renales, ¿ya? Corpúsculos renales a este nivel, y también a los túbulos, ¿ya? Túbulos renales. ¿Correcto? Corpúsculos y túbulos vamos a encontrar. Pero ¿qué parte de los túbulos renales? Los proximales. ¿Ya? Los proximales, a ese nivel. Ahora, cuando uno habla, muchachos, de corpúsculo renal, ¿a quién se le conoce como corpúsculo renal? ¿A la unión de quién? Del glomérulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién? Con la cápsula de Human. ¿No es cierto? Esos dos obviamente no vamos a entrar a detallar porque eso es histología, ya eso es parte de, pero los corpúsculos nosotros lo vamos a encontrar ahí, o sea, parte de lo que representa las nefronas, nosotros lo vamos a encontrar a este nivel. Ahora recuerda que a ese nivel de los corpúsculos nosotros vamos a encontrar ¿a quién? A las arteriolas. Y obviamente eso, cuando veamos vascularización, vamos a entender eso, ¿no? Es decir, mira la forma como llega la arteria, ¿no? Recuerda que la arteria llega como arteria única, pero luego esta arteria va a empezar a dividirse. Y cada división tiene un nombre. Y obviamente la parte final justamente viene a ser la parte arteriolar. Arteriolar, al final, ¿no? Al finalizar eso, que obviamente está. Bien, pero luego nosotros vamos a encontrar, luego de la corteza, la médula renal. Médula renal. Y en esta médula renal, aquí vamos a encontrar esa región. Primero vamos a encontrar a estas estructuras, en este caso, que tienen una forma piramidal, ustedes lo conocen, en este caso se llaman las pirámides de Marpighi, ¿no? Las pirámides de Marpighi. Aproximadamente, porque obviamente no hay un número exacto, ¿no? Pero se menciona que en promedio, ponemos ahí esa X, ¿no? Ya conocen ustedes, en promedio son 9 pirámides de Marpighi, ¿no? Que el número en este caso va a variar, por supuesto, pero en promedio son 9 pirámides de Marpighi. Ahora, estas pirámides tienen una base, ¿ya? Mira acá, estas pirámides tienen una base y por supuesto tienen que un vértice, base y vértice. Y aquí viene el tema. El vértice, que es la parte inferior, se va a relacionar con quién. Aquí es esto, ¿no? El vértice se convierte en lo que viene a ser la papila renal. Y la papila renal se va a relacionar con quién, con qué cáliz, mayor o menor. Cáliz menor. Cáliz menor. Las pirámides están separadas por unas prolongaciones de la corteza, ¿correcto? Y esas prolongaciones de esa corteza se denominan las columnas de Bertin. Columnas de Bertin. ¿Sí? Las columnas de Bertin. Entonces las columnas, como te estaba mencionando, vienen a ser que prolongaciones, ¿ya? Prolongaciones de la corteza. Y lo que hacen es separar, individualizar a lo que viene a ser en este caso una pirámide. Sin embargo, aquí aparece otro concepto, el concepto lóbulo renal. Lóbulo renal. Entonces, ¿qué es un lóbulo renal? Un lóbulo renal, muchachos, vendría a ser el segmento. ¿Estamos de acuerdo? El segmento. En este caso, que está determinado, o sea, es como si tomáramos esto, muchachos. Miren acá, lo voy a dejar en líneas punteadas acá. Toda esta región, ¿estamos de acuerdo? Toda esta región, esto de acá vendría a ser un lobo renal. Es decir, una pirámide más la corteza. Una pirámide más la corteza. Eso vendría a ser, en este caso, un lóbulo renal. Pirámide más corteza renal. Más corteza renal. Ahora,
dentro de lo que es este parénquima, por supuesto ya nos encontramos a nivel de lo que viene a ser ya el seno renal, la presencia, por supuesto, de los cálices, ¿ya? De los cálices menores, ¿ya? Cálices menores, que normalmente vienen a ser aproximadamente de 3 a 5 por cáliz mayor. De 3 a 5 por cáliz mayor, ¿no? Y hay que recordar que entonces el cáliz menor se va a relacionar directamente con el vértice de las pirámides de marfil. Y la otra relación, por supuesto, que serían los cálices mayores, ¿no es cierto? Que se habla aproximadamente de 2 a 3, y que estos de acá desembocan, ¿ya? Desembocan en la pelvis renal. Una de las cosas que muchas veces sucede dentro de lo que es, bueno, haciendo una aplicación a lo que estamos refiriendo, es lo siguiente, ¿no? Que recuerden ustedes que la concentración de la orina, que es una de las funciones, esta palabra es un concepto físico, muchachos. Cuando uno utiliza la palabra concentración, ¿ya? Concentración, significa entonces que el volumen de agua se va a modificar en función, obviamente, a las actividades físicas que la persona realiza. ¿Me explico? Si una persona, por ejemplo, en este momento, ¿no? Hacemos la comparación, 2 personas tienen 3 botellas de agua, los dos empiezan a ingerir 3 botellas de medio litro, ¿correcto? Pero una de ellas, mientras está bebiendo, está haciendo deporte. Obviamente hay pérdida de agua, ¿por dónde? Por la respiración, por la llamada perspiración y obviamente por el sudor. Y ahí viene el asunto. La orina va a salir obviamente al formarse en volúmenes primero distintos y en colores distintos. Es decir, muchas veces aplicamos el color a una determinada característica. No, tengo infección urinaria porque estoy orinando amarillento. Cuando estás con fiebre, no tienes, a veces estás con dolor de garganta, no puedes ingerir, y la fiebre obviamente te lleva a pérdida de calor a través de agua. Y a veces uno va al baño y orina. Entonces esa orina se llama orina concentrada, cuando intensifica su color. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es porque estoy con una infección. La infección no es por el color, por si acaso. El color no determina una infección, ¿ya? Y obviamente lo otro es que la orina puede ser transparente y de repente es porque hay mucha ingesta de agua, entonces es una orina diluida, ¿correcto? Entonces esos conceptos físicos en cuanto al volumen no determinan, vuelvo a repetir, que una orina tenga o no cierta infección, por si acaso, ¿ya? Y eso tiene que ver muchas veces, por supuesto, que cuando se concentra, ahora viene el tema, ahora, ¿qué pasaría si tú tienes constantemente orinas concentradas? Normalmente las orinas concentradas, ¿qué me van a llevar? A que muchos minerales se van a nuclear, esa palabra, ¿no? Nuclear, que es otro concepto físico. La nucleación significa que se cristalizan. Y la cristalización, ¿a qué me lleva? A cálculos renales, que esa es otra cosa. Muchas veces la presencia de cálculos renales va a provocar, obviamente, como todo cristal. Recuerda que el uréter, ¿no? Que es el de mayor trayecto y esa es una vía urinaria, es un órgano músculo membranoso. Debe estar cerrado, ojo, cerrado, ¿eh? Porque tú estás pensando que le echas agua y acá cae, no, nada. ¿Por qué crees que hay un músculo acá si solo es un conducto? No, es que esto está cerrado. Significa entonces que cuando la orina baja hay un movimiento de peristalsis. Hay un peristaltismo para que pueda pasar la orina. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente tú te acuerdas de verdad cuando ya está en la vejiga. Ya pasó toda la fisiología de esta conducción, ya pasó.
Cuando está ahí almacenada es ahí donde estás pensando en orinar, pero de ahí, aquí hay un movimiento del peristaltismo. Entonces, si hay la presencia de cálculos, definitivamente pueden erosionar el epitelio y eso va a provocar no que, por si acaso, normalmente cuando la persona tiene un sangrado por la orina, si es sangre roja, el problema es uretra, alguna lesión tiene que tener la uretra. Pero cuando el color de la orina va mucho, en este caso mucho más oscura, la gente le llama orino como té cargado, ¿no? Y así, tal cual, té cargado, definitivamente la presencia, en este caso, de hemoglobina viene desde arriba el problema, ¿sí? Pero la presencia del color rojo vivo o es uretral o es vesical. Y es peligroso cuando esa persona asocia esto, ¿no? Agricultor, mayor de 60 años y con sangrado espontáneo, hematuria. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver que sea agricultor? Si es agricultor, está expuesto a ¿qué? Insecticidas. Y los insecticidas, definitivamente, de acuerdo en este caso al uso constante, ¿no? Porque obviamente esos están expuestos a la chakra, te producen cáncer de vejiga. Y el cáncer de vejiga te lleva justamente a que hagas un sangrado por ahí. Entonces, un sangrado, vuelvo a repetir, sangrado no es algo tan sencillo, o sea, no es algo que tenga un accidente, ¿no? Pero normalmente un varón no orina sangre, ¿correcto? No, o sea, es un traumatismo letal en este caso. Pero normalmente los cambios de color se deben a enfermedades, en este caso, crónicas, ¿ya? Crónicas, pero no sale ese color, sino sale, como te decía, ese famoso té cargado, y hay que investigar definitivamente a través de un examen. Ya, seguimos. Bueno, ya habíamos entonces hecho la descripción acá acerca de lo que es la configuración interna de cómo está distribuido justamente este riñón. Ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Cuando va a ocurrir, muchachos, la parte de lo que es la fisiología de lo que es el riñón, recordemos que la fisiología parte desde la arteria. Entonces acá nosotros tenemos que revisar la vascularización. Y aquí no hay que olvidarnos de algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en las preguntas que hacemos a veces de relaciones nos equivocamos al saber quién, porque son parejas, ¿no? Arterias y venas son parejas. ¿Quién es quién, no? Y esto tiene que ver con esto. Miren acá, vamos a hacer un esquema sencillo nada más, muchachos, miren acá, para no olvidarnos acá. Mira, hay que recordar que aquí en la parte media, ahora voy a poner en líneas punteadas para no olvidarnos, nosotros vamos a encontrar en la parte media a lo que es la columna vertebral. ¿Estamos de acuerdo? La columna vertebral. Y muchas veces esto de acá es la que nos orienta rápidamente sobre eso, ¿no? Recordemos que la arteria, normalmente, cuando ya hemos hablado de la arteria abdominal, hemos hablado que tiene un segmento que es lateral, pero látero izquierdo. ¿De acuerdo o no? Tiene este segmento, es látero izquierdo. Ahí va a estar en este caso la aorta. La aorta va a estar en ese sentido. Ahí está ese sería la aorta. En cambio, la vena cava va en sentido derecho. Para no olvidar, en sentido derecho. Ahí está. Entonces, cuando se miden las ramas, ahí viene el tema, entonces acá estamos con el lado derecho y acá estamos con el lado izquierdo. En
En el caso del derecho, entonces aquí va a salir directamente la vena renal derecha. ¿Estamos de acuerdo? Pero si lo llevamos hacia el otro lado, ahí, vamos a ver entonces que la vena renal izquierda tiene que mayor longitud que la derecha. Esa es la comparación que uno hace. Pero, viceversa, cuando hablamos de la arteria, ¿estamos de acuerdo? Arteria, aquí está la arteria renal izquierda, comparada, acá sí, la tenemos que proyectar porque es posterior, ahí. La arteria, entonces, ¿quiénes son los de mayor longitud? La vena renal izquierda, ¿estamos de acuerdo o no? Y la arteria renal derecha. Eso es para no equivocarnos siempre que veamos las relaciones que hay unas con otras. Punto número 1. Punto número 2. En el orden, cuando van a salir, vamos a hacer en este caso el esquema, cuando van a salir las arterias, vamos a poner acá en el orden, ¿quién es la primera estructura? La primera estructura que llega es la arteria renal. Muy bien, ahí llega la arteria renal. Entonces acá, déjame graficarlo para llevar el orden acá. Mira acá, solamente como arteria nada más. Recuerda que nosotros hemos hablado que aquí existe, vamos a ponerlo acá un poco más baja, existe una pirámide. ¿Estamos de acuerdo? Que esta es la pirámide de Malpighi. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la pirámide de Malpighi. Miren acá muchachos, esa es la pirámide. Entonces, cuando llega la arteria va a empezar, en este caso, a separarse, ¿no? Se va a separar y empieza a emitir sus primeras ramas. Le decía yo, la primera que ingresa, para ir dándole, poniéndole el número para que te guíes, es la arteria renal. Pero luego van a venir en este caso sus segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces viene acá la arteria segmental. Ahí está. Luego, cada una de ellas, miren acá, la segmentaria, se va a venir acá, aquí, y se va a dividir, miren acá muchachos, se va a dividir, y va a empezar a ¿qué? A ir paralela, recordemos, ¿te acuerdas que yo te había mencionado que toda esta parte, ya te olvidaste, toda esta parte, ¿cómo se llamaba? Una pirámide más su corteza, lóbulo. Entonces ahí, como la arteria, de acá, va a recorrer, o va a estar en este caso estas arterias, entre lóbulo y lóbulo, ¿estamos de acuerdo? Entre lóbulo y lóbulo, entonces acá viene la segunda arteria que es la interlobular, cuidado, interlobular. Entonces ya tengo uno, ¿sí? Ya tengo, ¿están acá? Para no perdernos acá mucho acá. Ponen un poquito más de caliente acá. Ahí. Eso de acá sería 2, la segmentaria. Esta de acá sería 3, la interlobular. Pero luego, ¿qué pasa? Miren acá, estas arterias, miren acá, se van a arquear. ¿Estamos de acuerdo o no? Se van a arquear. ¿Estamos de acuerdo o no? Se arquean. Se van a arquear. Lo que indica entonces que por la forma que tiene de arcamiento, esto de acá se van a llamar las arterias que arcuatas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la arteria arcuata. Y luego, estas arterias arcuatas van a, mira acá, dar sus ramas. O sea, esto hace esto acá y hace esto, ¿no?
aquí, muchachos, esto de acá, eso sería esta que está curvándose, esa es la 4, la arcuata. Pero la 5, que serían estas pequeñitas de acá, muchachos, ¿estamos de acuerdo o no? Esta de acá, ¿cómo se van a llamar esas? Se van a llamar las arterias que interlobulillares. ¿Estamos de acuerdo? Interlobulillares. Ojo, escúchame bien. 5. Hasta ahí es que lo que se denominan arterias. Pero estas empiezan a disminuir de calibre. ¿Ah? Ya saben que cuando una arteria disminuye su calibre, ¿cómo se van a llamar? Arteriolas. ¿Está bien o no? Arteriolas. Y ahí vienen las clásicas que tú conoces, ¿no? ¿Cuáles son? Primero llega ¿quién? La aferente, ¿correcto? Luego que esta se ramifica, se va a transformar en capilares y finalmente la formación de ¿quién? De las arteriolas inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el orden que debe de seguir, no olvidar, es pregunta clásica de examen, ¿no? Seguir uno para poder entender todo lo que es la ramificación y la vascularización. ¿Ya? A ver, toma notas ahí, mientras tomo asistencia. Tómale foto. Espera.